Cuando se apagan las luces, se encienden las cámaras. En esta oscuridad, las vidas secretas de las reclusas salen a la luz. No me gusta hablar contigo entre estos barrotes. ¿Puedo hablar contigo en persona? Me estás hablando en persona, no. Te estoy hablando entre barrotes. Detrás de los muros de la prisión se aplica un conjunto diferente de reglas, y las acciones reales solo comienzan cuando se pone el sol. Estas chicas se olvidan de que hay cámaras en sus celdas, que captan cada encuentro tórrido. Desde encuentros escandalosos hasta aventuras prohibidas, nada está fuera de la mesa. 2 reclusas están embarazadas después de mantener relaciones sexuales con otra reclusa en el centro correccional para mujeres Edna Mahan, de Clinton. Desde la cárcel de Indiana hasta la de la ciudad de Puyallup, las cámaras lo ven todo, y estas mujeres darían cualquier cosa por probar el placer en un entorno desagradable. En este vídeo, acompáñame mientras abro la puerta a los secretos prohibidos de las reclusas. Cárcel del condado de Clark. El reloj marcaba pasada la medianoche del 24 de octubre de 2021, mientras los pasillos de la cárcel del condado de Clark guardaban un inquietante silencio. Pero bajo esta apariencia de calma, un siniestro complot estaba a punto de desarrollarse. Según las demandas federales, un antiguo funcionario de prisiones, David Lowe, había hecho un trato clandestino, vendiendo la seguridad de las reclusas por solo $1,000. ¿El comprador? Un grupo de reclusos cuyas intenciones distaban mucho de ser benignas. A medida que avanzaba la noche, estos reclusos, ahora en posesión de la llave del ala de mujeres, comenzaron lo que serían horas de actos atroces. Las reclusas, desprevenidas e indefensas, fueron sometidas a un aluvión de agresiones sexuales, amenazas e intimidación. En las demandas se alega que los gritos de auxilio de las mujeres quedaron sin respuesta, lo que dibuja el panorama de una cárcel en la que los protectores se convirtieron en facilitadores. Al amanecer del día 24, las autoridades penitenciarias tuvieron que hacer frente a las consecuencias de su supuesta inacción. El sheriff del condado de Clark, Jamie Noel, junto con varios funcionarios anónimos, se encontraron en el centro de una tormenta legal. Las demandas les acusan de permitir intencionadamente, o por negligencia, el acceso de los reclusos varones a las celdas femeninas y de no acudir en su ayuda durante la terrible experiencia. Al amanecer en la cárcel del condado de Clark, la gravedad de los acontecimientos de la noche empezó a proyectar una larga sombra sobre la institución. Las fuerzas del orden se enfrentaban ahora a la tarea de desentrañar las circunstancias que condujeron al presunto abuso de las reclusas. La respuesta inmediata consistió en una investigación interna, mientras el departamento del sheriff del condado de Clark se enfrentaba a las acusaciones expuestas en las demandas. A raíz del presunto incidente en la cárcel del condado de Clark, el sistema judicial comenzó a abordar las graves acusaciones formuladas por las reclusas. Se presentaron 2 demandas federales, una en junio y otra posteriormente, en representación de 28 mujeres, todas identificadas como Jane Doe. Estas demandas iban dirigidas contra el sheriff del condado de Clark, Jamie Noel, el exfuncionario de prisiones David Lowe y otros miembros del personal de la cárcel no identificados. En los documentos legales se alegaba que el personal había permitido intencionadamente o por negligencia que reclusos varones accedieran a las celdas de mujeres y no les prestaron asistencia durante el incidente. La comunidad de Jeffersonville, Indiana, ante la noticia de estas acusaciones, reaccionó con preocupación. La percepción pública del centro penitenciario local se vio cuestionada, y la necesidad de respuestas y de rendición de cuentas se convirtió en un tema central de debate entre los residentes. Las propias demandas se convirtieron en un conducto para las víctimas que buscaban justicia, con el objetivo de arrojar luz sobre los acontecimientos de aquella noche de octubre y garantizar que no se volviera a producir una violación de la seguridad de este tipo. El incidente de la cárcel del condado de Clark ha puesto de relieve la cuestión fundamental de la seguridad de los reclusos y la responsabilidad de los centros penitenciarios de proteger a las personas a su cargo. Aunque los pormenores del caso del condado de Clark siguen siendo abordados por el sistema judicial, el debate general se ha centrado en los derechos de los reclusos y en las medidas adoptadas para garantizar su bienestar. A escala nacional, este caso ha suscitado debates entre legisladores, grupos de defensa y el público en general sobre la necesidad de reformas sistémicas para prevenir sucesos similares en el futuro. Se están planteando cuestiones sobre la idoneidad de las políticas y procedimientos actuales, la formación del personal y la supervisión en las cárceles y prisiones. El diálogo incluye la consideración de protocolos más estrictos para el acceso a las llaves, una mayor vigilancia y mejores mecanismos de información para que los reclusos puedan expresar con seguridad sus preocupaciones sobre el trato que reciben. Funcionario de prisiones de Dakota del Norte.
Anthony Lewis Adland, figura de confianza dentro del sistema penitenciario, llevaba varios años trabajando en el Centro Correccional Heart of America. Conocido por su historial aparentemente impecable, Adland era responsable de mantener el orden y garantizar la seguridad tanto del personal como de los reclusos. Sin embargo, tras esta fachada de profesionalidad, acechaba un oscuro secreto. Era diciembre de 2023 cuando se produjo el primer incidente, que cambió para siempre la vida de los implicados. Según los documentos judiciales, Adland mantuvo relaciones sexuales con una reclusa dentro del centro penitenciario. Los detalles del encuentro son chocantes y perturbadores. El incidente tuvo lugar en una zona aislada de la cárcel, elegida cuidadosamente por Adland para aprovechar los puntos ciegos del sistema de vigilancia por cámara. Estos puntos ciegos, estratégicamente situados donde las cámaras no podían captar las actividades ilícitas, permitieron a Adland llevar a cabo sus reprobables actos sin ser detectado. La víctima, una reclusa vulnerable, se encontró a merced del abuso de poder de Adland. En un lugar donde debería haberse sentido protegida y segura, se convirtió en víctima de la misma persona encargada de su bienestar. La carga psicológica y emocional que debió de sufrir es inimaginable. La espeluznante naturaleza de este incidente plantea serias dudas sobre las salvaguardias y protocolos del sistema penitenciario. ¿Cómo pudo Adland aprovechar los puntos ciegos del sistema de vigilancia? ¿Hubo señales de alarma que pasaran desapercibidas? Estas preguntas exigen respuestas. En enero de 2024 se produjo otro incidente entre los muros del Centro Correccional Heart of America, que puso aún más de manifiesto el lado oscuro de las acciones de Adland. Según la denuncia penal, Adland presuntamente obligó a otra reclusa a practicarle sexo oral, aprovechándose de su posición de autoridad y de los puntos ciegos del sistema de vigilancia por cámara. La víctima, ya de por sí vulnerable debido a su encarcelamiento, se vio atrapada en una situación espeluznante. El abuso de poder y la manipulación de Adland no le dejaron otra opción que acceder a sus exigencias. El trauma psicológico que le infligió es inimaginable, ya que se vio obligada a soportar esta violación dentro de la supuesta seguridad del centro penitenciario. Cuando se conocieron los detalles de estos incidentes, las autoridades actuaron rápidamente. Anthony Lewis Adland se enfrenta ahora a 2 cargos de abuso sexual de un pupilo, cargos que conllevan graves consecuencias. Clasificados como delitos graves de clase C, estos cargos podrían acarrear una condena máxima de 5 años. No se puede subestimar la gravedad de estos cargos. Las presuntas acciones de Adland no solo violaron la confianza depositada en él como funcionario de prisiones, sino que también traicionaron los principios de justicia y rehabilitación que el sistema penitenciario pretende defender. Las víctimas merecen justicia, y es crucial que el proceso judicial se desarrolle con transparencia e imparcialidad. Este caso nos recuerda crudamente que nadie está por encima de la ley, independientemente de su cargo o autoridad. También pone de relieve la importancia de que las personas rindan cuentas de sus actos, especialmente cuando estos implican la explotación y el abuso de personas vulnerables. A medida que avanzan los procedimientos judiciales, es esencial que la comunidad se una y exija justicia para las víctimas. Sus voces deben ser escuchadas y deben tomarse medidas para evitar que estos incidentes se repitan en el futuro. El sistema penitenciario debe someterse a una evaluación exhaustiva para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los reclusos. Los cargos que se le imputan a Adland, 2 de abuso sexual de un interno, ponen de relieve la gravedad de su presunta mala conducta. El proceso legal determinará su destino, pero las implicaciones de este escándalo van más allá de un individuo. Es una llamada de atención para el sistema penitenciario en su conjunto, que exige una evaluación exhaustiva de las salvaguardias y los protocolos. Es crucial que se tomen medidas para evitar que se produzcan incidentes similares en el futuro. La seguridad y el bienestar de los reclusos deben ser prioritarios, y debe mantenerse la confianza depositada en los funcionarios de prisiones. Las víctimas merecen justicia, y sus voces deben ser escuchadas. Cárcel de la ciudad de Puyallup, estado de Washington. En la tranquila ciudad de Puyallup, enclavada en el corazón de Estados Unidos, se encuentra un centro penitenciario que recientemente se ha convertido en el centro de un escandaloso escándalo. La cárcel de la ciudad de Puyallup, antaño conocida por su estricta observancia de los principios de la justicia, se ha visto ahora empañada por acusaciones de flagrante mala conducta y violación de derechos humanos básicos. El incidente salió a la luz cuando un valiente denunciante, que había trabajado entre los muros de la cárcel, decidió sacar a la luz la verdad. Esta persona, cuya identidad permanece en el anonimato por su propia seguridad,
descubrió la existencia de cámaras secretas colocadas estratégicamente por todo el centro. Estas cámaras no estaban destinadas a fines de vigilancia o seguridad, sino a invadir la intimidad de las reclusas de la manera más degradante y humillante. Las imágenes captadas por estas cámaras ocultas revelaban una realidad espeluznante. Las reclusas, ya despojadas de su libertad y dignidad, se veían obligadas a desnudarse ante estos objetivos invasivos. Las cámaras estaban colocadas estratégicamente en zonas donde estas mujeres deberían haberse sentido seguras y protegidas, como las duchas y los aseos. En lugar de ello, se las sometió a una vigilancia constante y se grabaron sus momentos más íntimos sin su conocimiento ni consentimiento. La violación de la intimidad de estas mujeres no es el único problema. El hecho de que se las obligara a desnudarse plantea serias dudas sobre el trato y el respeto que se dispensa a las reclusas dentro de los muros de la cárcel municipal de Puyallup. Se trata de un flagrante desprecio de sus derechos humanos básicos y de un claro abuso de poder por parte de quienes tienen encomendado su cuidado. Al conocerse la noticia de este escándalo, la comunidad quedó conmocionada. Las familias de los reclusos, activistas y ciudadanos preocupados se unieron para exigir justicia para las víctimas y que los responsables rindieran cuentas. El clamor público fue rápido y enérgico, y personas de todas las clases sociales se unieron para condenar unos actos tan atroces. Las consecuencias de este escándalo han sido inmensas. Más de 30 valientes mujeres han presentado una demanda contra la cárcel por el trato inhumano que sufrieron. Sus historias describen un sistema que no las protegió, un sistema que permitió que se explotara su vulnerabilidad en aras del placer voyeurista. El incidente de la cárcel de Puyallup ha desencadenado un debate nacional sobre el trato a los reclusos y la necesidad de una supervisión más estricta de los centros penitenciarios. Ha sacado a la luz los oscuros entresijos de un sistema que pretende rehabilitar y hacer justicia, pero que, en cambio, perpetúa un ciclo de abusos y degradación. Para estas mujeres, la violación que sufrieron fue mucho más allá del acto físico de desvestirse. Fue una violación de su sentido de sí mismas, de su autonomía y de sus derechos humanos básicos. Nunca se insistirá lo suficiente en el impacto emocional y psicológico de semejante prueba. Imagina que te obligan a desnudarte delante de una cámara, sabiendo que graban tus momentos más íntimos sin tu consentimiento. La vigilancia constante, la invasión de la intimidad y la total indiferencia por su bienestar hicieron que estas mujeres se sintieran expuestas, vulnerables y violadas. Muchas de las mujeres que se han presentado han descrito la profunda sensación de vergüenza y humillación que experimentaron como consecuencia de los registros corporales. Las hicieron sentir como objetos, reducidas a nada más que sus cuerpos físicos. El trauma infligido les ha dejado cicatrices duraderas, tanto visibles como invisibles. El coste emocional de esta violación es inconmensurable. Estas mujeres han quedado con sentimientos de ansiedad, depresión y una profunda sensación de desconfianza. Las mismas instituciones que debían protegerlas han traicionado su confianza y destrozado su sensación de seguridad. Además, los cacheos han perpetuado un ciclo de trauma y revictimización. Para algunas de estas mujeres, la experiencia ha desencadenado recuerdos de abusos pasados, exacerbando su trauma existente y haciendo aún más difícil sanar y seguir adelante. Es crucial reconocer que el impacto de los cacheos al desnudo se extiende mucho más allá de los muros de la cárcel. El trauma que han sufrido estas mujeres seguirá afectándolas mucho después de su estancia en la cárcel de Puyallup. Es una mancha que quedará grabada para siempre en sus vidas, un doloroso recordatorio de las injusticias que han sufrido. La lucha por una reforma sistémica no será fácil, pero el escándalo de la cárcel municipal de Puyallup ha encendido un fuego en los corazones de quienes creen en la justicia y los derechos humanos. Es una llamada a la acción, una exigencia de cambio y un recordatorio de que nadie debe ser sometido a un trato tan degradante, independientemente de sus circunstancias. HMP East Sutton. Stephen Harris, funcionario de prisiones de 45 años, era una cara conocida en la prisión de East Sutton desde hacía más de una década. Conocido por su comportamiento estricto y su actitud sensata, Harris se había labrado una reputación de disciplinario entre los muros de la prisión. Nadie sospechaba que tras su fachada profesional se escondía un oscuro secreto. Al otro lado de la historia tenemos a Emma Thompson, una reclusa de 32 años que cumple condena en HMP East Sutton por delitos relacionados con las drogas. El turbulento pasado de Thompson la había llevado por el camino de la adicción y la delincuencia, lo que finalmente provocó su encarcelamiento. Entre rejas anhelaba conexión y comprensión,
un sentimiento de pertenencia a un mundo que le había dado la espalda. En ese estado de vulnerabilidad, Thompson llamó la atención de Stephen Harris. Aprovechando su posición de poder, Harris empezó a fijarse en Thompson, colmándola de atenciones y favores. Lo que empezaron siendo interacciones inocentes, pronto tomó un cariz siniestro, ya que Harris empezó a hacer comentarios e insinuaciones inapropiados hacia Thompson. Thompson, que se sentía aislada y sola en los confines de la prisión, encontró consuelo en la atención que recibía de Harris. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus intenciones distaban mucho de ser auténticas. Harris empezó a traspasar los límites, haciendo que Thompson se sintiera violada e indefensa. La relación entre Harris y Thompson continuó durante varios meses, en los que Harris utilizó su posición de autoridad para manipularla y controlarla. Hacía comentarios insinuantes y la tocaba de forma inapropiada, dejando a Thompson atrapada en un ciclo de abusos. Tras el escándalo protagonizado por Stephen Harris y la reclusa Emma Thompson, el impacto en Thompson, la comunidad y el sistema judicial ha sido profundo. Para Thompson, las cicatrices emocionales dejadas por los abusos sufridos son profundas y duraderas. Ya lastrada por un pasado problemático, la traición de la confianza de una persona en posición de autoridad ha destrozado aún más su sentido de la autoestima. El abuso la ha dejado sintiéndose violada, indefensa y cuestionando su propio valor de justicia y protección. En la comunidad de Sutton Valence, donde se encuentra HMP East Sutton, han resonado ondas expansivas de incredulidad e indignación. La revelación de que un funcionario de prisiones, encargado de mantener el orden y garantizar la seguridad de los reclusos, pudiera abusar de su poder de una manera tan atroz, ha quebrado la confianza de la comunidad. La gente se cuestiona la eficacia del sistema judicial y las medidas adoptadas para evitar que se produzcan abusos de este tipo. El escándalo también ha puesto de manifiesto los fallos del propio sistema judicial. A pesar de las abrumadoras pruebas contra Harris, la decisión del tribunal de imponerle una condena condicional y trabajos en beneficio de la comunidad ha desilusionado a muchos. La indulgencia de la sentencia ha suscitado dudas sobre la capacidad del sistema para proteger a las personas vulnerables y hacer que quienes ocupan puestos de poder rindan cuentas de sus actos. Este caso nos recuerda crudamente que los abusos pueden producirse en cualquier lugar, incluso dentro de los límites de una prisión. Pone de relieve la urgente necesidad de una normativa más estricta, una mayor supervisión y una formación exhaustiva del personal penitenciario para evitar que se produzcan incidentes de este tipo en el futuro. Las víctimas de abusos, como Thompson, merecen justicia, apoyo y un sistema que dé prioridad a su seguridad y bienestar. Mientras la comunidad se enfrenta a las secuelas de este escándalo, es crucial que se tomen medidas para restablecer la confianza y garantizar que este tipo de incidentes no se oculten bajo la alfombra. Las voces de las víctimas deben ser escuchadas y deben introducirse cambios sistémicos para evitar nuevos abusos de poder en el sistema judicial. La decisión del tribunal, en relación con el escandaloso romance entre Stephen Harris y Emma Thompson, ha dejado a la comunidad incrédula y ha desatado una ola de indignación. A pesar de las abrumadoras pruebas contra Harris, incluidos testimonios de otros reclusos y grabaciones de vigilancia que captaron su comportamiento inapropiado, el tribunal le impuso una condena condicional y trabajos comunitarios. Este castigo indulgente ha hecho que muchos cuestionen la capacidad del sistema judicial para proteger a las personas vulnerables y hacer que quienes ocupan puestos de poder rindan cuentas de sus actos. Correccional Edna Mahan. 2 mujeres encarceladas en el centro penitenciario Edna Mahan mantuvieron relaciones sexuales consentidas con un recluso transexual. Como resultado, ambas mujeres han quedado embarazadas, un hecho que ha causado conmoción en la prisión y fuera de ella. La primera reclusa, Sarah Johnson, era una mujer de 28 años que cumplía condena por delitos relacionados con las drogas. Sarah llevaba varios meses encarcelada, con los días llenos de monotonía y el recuerdo constante de sus errores. No sabía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La segunda reclusa, Lisa Thompson, era una mujer de 32 años que, al igual que Sarah, cumplía condena por delitos relacionados con las drogas. Lisa también llevaba varios meses encerrada en la misma prisión de mujeres, y sus esperanzas de un futuro mejor se desvanecían poco a poco. Ambas mujeres estaban resignadas a su destino, ignorantes de las extraordinarias circunstancias que les esperaban. Fue durante unos exámenes médicos rutinarios cuando Sarah y Lisa recibieron la impactante noticia: estaban embarazadas. Al difundirse la noticia, las autoridades penitenciarias iniciaron una investigación inmediata para descubrir la verdad que se ocultaba tras estos embarazos inesperados. La investigación reveló un giro sorprendente.
una reclusa transexual que se había sometido a cirugía de reasignación de género, había sido trasladada a la prisión de mujeres. Este individuo, cuya identidad sigue siendo confidencial, fue el responsable de embarazar tanto a Sarah como a Lisa. La revelación suscitó serias dudas sobre la seguridad del sistema penitenciario. También encendió un acalorado debate sobre las políticas y los procedimientos relativos a la reclusión de reclusos transexuales. ¿Deben los reclusos transexuales ser alojados con personas del sexo biológico opuesto? ¿Qué medidas deben adoptarse para evitar que se produzcan incidentes de este tipo? Las autoridades penitenciarias no tardaron en actuar. El recluso transexual fue trasladado rápidamente a otro centro y se tomaron medidas para evitar situaciones similares en el futuro. Pero los interrogantes y las controversias en torno a este suceso sin precedentes siguen latentes. Al difundirse la noticia del escándalo de la impregnación, se inició un intenso debate sobre la ubicación de los reclusos transexuales en el sistema penitenciario. Muchos se preguntaron si era apropiado alojar a transexuales con personas del sexo biológico opuesto, sobre todo teniendo en cuenta los posibles riesgos y complicaciones que pueden surgir. Los partidarios de alojar a los reclusos transgénero en función de su identidad de género argumentan que se trata de respetar sus derechos y garantizar su seguridad. Creen que las personas transgénero deben ser alojadas en centros acordes con su identidad de género, independientemente de su sexo biológico. Argumentan que negar a los reclusos transgénero el acceso a instalaciones que coincidan con su identidad de género puede dar lugar a discriminación, acoso y mayor vulnerabilidad a la violencia. Por otro lado, los que se oponen a alojar a los reclusos transexuales con personas del sexo biológico opuesto plantean problemas de seguridad e imparcialidad. Argumentan que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres pueden plantear riesgos y dificultades en el entorno penitenciario. Les preocupan las posibles agresiones sexuales, la explotación y la violación del derecho a la intimidad, tanto de los reclusos transexuales como de los cisgénero. Las autoridades penitenciarias se enfrentan ahora al reto de reevaluar sus protocolos y realizar los ajustes necesarios para evitar que se produzcan incidentes similares en el futuro. Debe darse prioridad a la seguridad de los reclusos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los derechos y las necesidades de las personas transgénero. Este incidente también ha desencadenado un debate más amplio sobre el tratamiento y el apoyo disponibles para los reclusos transexuales. Los activistas abogan por mejorar el acceso a la atención sanitaria, los servicios de salud mental y los tratamientos de reafirmación de género dentro del sistema penitenciario. Hacen hincapié en la importancia de crear un entorno integrador y de apoyo para las personas transgénero que cumplen condena. Aunque el escándalo de la fecundación ha suscitado debates y discusiones, es importante no pasar por alto la trayectoria personal de las dos reclusas que han protagonizado este impactante incidente, Sarah y Lisa. A medida que superan sus embarazos dentro de los confines de los muros de la prisión, se enfrentan a retos e incertidumbres únicos. Tanto Sarah como Lisa recibieron apoyo de las autoridades penitenciarias, que reconocieron la necesidad de atención especializada durante sus embarazos. Los profesionales médicos vigilaron de cerca su salud y les proporcionaron cuidados prenatales para garantizar el bienestar de las futuras madres y de sus hijos por nacer. Sarah y Lisa encontraron consuelo en el contacto mutuo, crearon un vínculo y compartieron sus esperanzas, miedos y sueños para sus hijos. Su amistad se convirtió en una fuente de fortaleza y apoyo mientras navegaban por el desconocido territorio del embarazo en prisión. El escándalo también suscitó un debate más amplio sobre el tratamiento y el apoyo disponibles para los reclusos transexuales. Puso de relieve la necesidad de evaluar y mejorar continuamente las políticas y los procedimientos para garantizar la seguridad, la dignidad y el bienestar de todas las personas del sistema penitenciario. Prisión de mujeres de Nueva Jersey. Pasemos al inquietante incidente que se desarrolló entre los muros de una cárcel de mujeres de Nueva Jersey. Durante las semanas que precedieron al incidente, el personal del Centro de Mujeres de Nueva Jersey había sido objeto de una serie de ataques violentos. Estos funcionarios de prisiones, encargados de mantener el orden y garantizar la seguridad tanto del personal como de las reclusas, vivían en un estado constante de miedo y vulnerabilidad. Pero no solo sufría el personal. Los propios reclusos sufrían malos tratos y abusos, lo que avivaba aún más las crecientes tensiones en el centro. Las denuncias de acoso físico y verbal, negación de las necesidades básicas y trato deshumanizado se hicieron alarmantemente comunes. La prisión se había convertido en un caldo de cultivo para la frustración, la ira y la desesperación.
La falta de supervisión y rendición de cuentas adecuadas permitió que floreciera un entorno tóxico, en el que la dinámica de poder estaba sesgada y los vulnerables quedaban indefensos. A medida que aumentaba la presión, estaba claro que algo tenía que cambiar. El incidente que sacudiría la prisión hasta sus cimientos estaba a punto de producirse, y así fue. Cuando las tensiones alcanzaban un punto de ebullición, las cámaras de vigilancia captaron un momento de desafío dentro de los muros de la prisión. Una reclusa, en un intento equivocado de expresar su frustración, arrojó un líquido desconocido a los funcionarios de prisiones. Aunque este acto fue ciertamente inapropiado, fue un grito desesperado para llamar la atención, poniendo de relieve la profunda frustración que había impregnado el centro. En respuesta al incidente, los funcionarios de prisiones afirmaron haber sido atacados con orina y heces, lo que agravó aún más la ya tensa situación. Este incidente se convirtió en el catalizador que desencadenó una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre la vida de los implicados. A altas horas de la noche, un equipo de agentes, ataviados con equipo antidisturbios, entró en las celdas de las mujeres. Las reclusas, desprevenidas y temiendo por su seguridad, se encontraron cara a cara con un grupo de individuos armados y agresivos. Lo que siguió fue una serie de encuentros que solo pueden describirse como de pesadilla. Los funcionarios de prisiones, abrumados por el aumento de la tensión y la amenaza percibida, recurrieron al uso de la fuerza. En su intento de recuperar el control, emplearon tácticas excesivas y brutales. Los reclusos, ya de por sí vulnerables e indefensos, se convirtieron en víctimas de esta fuerza excesiva. Una mujer, Emily Dent, se encontró en el centro de la ira de los agentes. Recibió repetidos puñetazos y su cara fue la más afectada. La fuerza de los puñetazos le produjo una conmoción cerebral, doloroso recuerdo de la brutalidad que sufrió aquella noche. El dolor físico que experimentó fue solo una parte del trauma que llevaría consigo el resto de su vida. Desiree da Silva, otra reclusa, sufrió una fractura del hueso orbital durante el violento encuentro. La fuerza de la agresión de los agentes le dejó un recuerdo físico permanente de los horrores que vivió. Su rostro, antes impoluto, mostraba ahora las cicatrices de la brutalidad que le infligieron. Pero la violencia no se detuvo ahí. Agia Nelson, durante un registro corporal, denunció haber sido agredida sexualmente por uno de los agentes. La violación que sufrió añadió otra capa de trauma a una situación que ya era de pesadilla. Los mismos individuos que debían proteger y hacer cumplir la ley se habían convertido en autores de actos atroces. Ray Rawlins, en un intento desesperado por protegerse de la embestida, recibió patadas en la cabeza y fue asfixiada. Los agentes no tuvieron piedad, infligiéndole dolor y terror. Las lesiones físicas que sufrió son testimonio de la fuerza excesiva empleada contra ella, que la dejó maltrecha y sin aliento. Los vídeos que captaron estos incidentes eran difíciles de interpretar, posiblemente oscurecidos intencionadamente para ocultar el verdadero alcance de la fuerza excesiva de los agentes. Fue un intento deliberado de encubrir sus acciones y eludir la rendición de cuentas. Las mismas personas que debían proteger y servir se habían convertido en cómplices de un ciclo de violencia y abusos. Tras el incidente, se puso en marcha una investigación exhaustiva para descubrir la verdad y hacer rendir cuentas a los responsables. Se examinaron minuciosamente las pruebas para determinar las acciones de los funcionarios de prisiones y su grado de implicación en el uso de la fuerza. Se descubrió que, efectivamente, algunos funcionarios habían actuado fuera de los límites de su formación y sus protocolos, haciendo un uso excesivo de la fuerza contra los reclusos. Si bien es cierto que algunos funcionarios de prisiones presentaron informes falsos en un intento de encubrir sus acciones, es importante señalar que no todos los funcionarios incurrieron en ese comportamiento. La mayoría de los funcionarios de prisiones son profesionales entregados que respetan la ley y dan prioridad a la seguridad y el bienestar tanto del personal como de los reclusos. Además, el incidente puso de manifiesto la urgente necesidad de una reforma integral del sistema penitenciario. Es crucial abordar los problemas sistémicos que han permitido que persistan los malos tratos, los abusos y el encubrimiento. Mediante la aplicación de cambios significativos, podemos trabajar para crear un sistema penitenciario que defienda los principios de justicia, rehabilitación y respeto de los derechos humanos. Breonna King. Era una soleada tarde de 2015 cuando Breonna King, una maestra afroamericana, se encontró en el centro de un aterrador encuentro con la policía en Austin, Texas. Poco podía imaginar que ese control de tráfico rutinario pronto pondría su vida patas arriba y desataría una tormenta de controversia. Mientras conducía por la carretera, completamente inconsciente de los acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse,
King vio las luces intermitentes de un coche de policía en su espejo retrovisor. Con precaución, se detuvo, esperando una conversación rutinaria con el agente. Sin embargo, lo que siguió distaba mucho de ser rutinario. El agente Brian Richter se acercó al vehículo de King con una actitud ya tensa. Sin advertencia ni provocación, abrió por la fuerza la puerta del coche y empezó a sacar físicamente a King de su vehículo. La brusquedad y agresividad de sus acciones dejaron a King aturdida y confusa. En un alarde de fuerza excesiva, Richter tiró a King al suelo con tal intensidad que la dejó en estado de shock e incredulidad. El impacto de la caída la sacudió y se esforzó por comprender lo que estaba ocurriendo. Pero la brutalidad no terminó ahí. Richter, aparentemente alimentado por una rabia perturbadora, procedió a tirar a King al suelo una vez más, agravando la agresión física. La fuerza de sus acciones la dejó en estado de shock y asustada, incapaz de comprender por qué estaba siendo tratada con tanta violencia. Durante todo el incidente, King se mostró obediente y cooperativa, y nunca supuso una amenaza para los agentes. Sin embargo, la fuerza empleada contra ella fue totalmente desproporcionada en relación con la situación. Fue un claro abuso de poder y una violación de sus derechos. Sin que King ni los agentes lo supieran, todo el incidente fue grabado en vídeo por la cámara del salpicadero del coche policial. Esta prueba crucial se convertiría más tarde en la pieza central de la batalla legal que siguió. A medida que circulaban las imágenes de vídeo, se hizo evidente para el público la naturaleza impactante de la detención. Las imágenes gráficas de King siendo arrojado al suelo como un muñeco de trapo tocaron la fibra sensible de personas de toda condición. Fue un duro recordatorio de los arraigados problemas de brutalidad policial y prejuicios raciales que siguen asolando nuestra sociedad. La combinación de fuerza excesiva y prejuicios raciales conmocionó a la comunidad y al país. El incidente se convirtió en un grito de guerra por la justicia, que desencadenó una oleada de protestas y manifestaciones en las que la gente salió a la calle para expresar su indignación y exigir responsabilidades a los agentes implicados. La detención de Brian King fue una llamada de atención para la comunidad y el país. Nos obligó a enfrentarnos a verdades incómodas sobre el trato que reciben los afroamericanos por parte de las fuerzas del orden y sobre la urgente necesidad de una reforma. La lucha por la justicia acababa de empezar, y la historia de Brian King se convertiría en un poderoso catalizador del cambio. En todo el país estallaron protestas y manifestaciones, y la gente salió a la calle para expresar su indignación y exigir justicia para Brian King. La intensidad de la detención y el posterior frenesí mediático pusieron de relieve la necesidad de un cambio sistémico en el sistema de justicia penal. El incidente obligó a la sociedad a enfrentarse a verdades incómodas sobre el trato que las fuerzas del orden dispensan a los afroamericanos. Quedó claro que la detención de Brian King no era un incidente aislado, sino más bien el síntoma de un problema mayor que había que abordar. La respuesta pública a la detención de King fue abrumadora. Personas de todas las procedencias y comunidades se solidarizaron, unidas en su exigencia de justicia. El incidente se convirtió en un grito de guerra para quienes llevaban tiempo luchando contra la brutalidad policial y los prejuicios raciales. Activistas y organizaciones aprovecharon el momento para concienciar sobre los problemas sistémicos que perpetúan la injusticia en nuestra sociedad. Pidieron reformas integrales en las prácticas policiales, como una mayor rendición de cuentas, una mejor formación y una reevaluación de las políticas de uso de la fuerza. El agente Brian Richter, principal responsable de la violenta detención, se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Posteriormente, fue despedido del departamento de policía por su uso excesivo de la fuerza, decisión que actualmente está recurriendo. El despido de Richter envió un claro mensaje de que no se toleraría ese comportamiento. En una decisión unánime, el ayuntamiento aprobó una indemnización de $425,000 para Brian King, reconociendo el daño que había sufrido y la necesidad de restitución. El acuerdo no era solo una resolución económica, sino también un gesto simbólico del reconocimiento por parte de la ciudad de la falta cometida y un paso hacia la cicatrización de las heridas causadas por la violenta detención. El incidente provocó una reevaluación de las prácticas policiales y un compromiso renovado con la rendición de cuentas y la transparencia. Quedó claro que era necesario un cambio y se tomaron medidas para restablecer la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad. Estos incidentes exigen reformas y un compromiso renovado para mantener los más altos niveles de profesionalidad en el sistema penitenciario. Haga clic en los vídeos que aparecen en su pantalla para disfrutar de más información.